Literatura y revolución, por Lezama Lima. 1. Una revolución no expresa una forma en el sentido de configurar o de etapa última de la materia. Actúa sobre lo ascensional de la espiral telúrica, no una forma, sino la crecida de un devenir. Imposibilidades que se rinden ante posibilidades. Hechos que terminan en imágenes que aclaran una perspectiva. El camino de lo increado creador, según la vieja sabiduría taoísta, es ante el hecho de la revolución un instante de inmensas posibilidades, y todo instante se expresa en un éxtasis, el éxtasis de las grandes transformaciones. El instante de ese hecho resuma seculares acumulaciones, 5000 años que abren sus ojos y le comunican a lo histórico un andantino, una secreta marcha del hombre hacia su alegría. Por eso no hablo de forma, sino de éxtasis, de poderosas ensoñaciones que guían el hombre hacia la tierra prometida. No creo que haya una forma en Martí, sino la promesa del éxtasis en la alegría, la búsqueda obsesionada de la tierra prometida. Salto, dice cuando llega a tierra nuestra, dicha grande. 2. En mi opinión, el mundo relacionable más profundo es el de la metáfora. Para mí, la revolución es una metáfora del hombre con su devenir, una fulguración que aclara la proximidad y la lejanía, lograr un ritmo increchendo entre un hecho titánico como es la revolución y una creación por el lenguaje y su acarreo. Es el análogo de la metáfora actuando en la sobrenaturaleza. En toda obra de esencialidad hay una ruptura de las series y un comienzo, como en la profundidad abisal de un hecho revolucionario. Se liberan zonas muy profundas del hombre en ese hecho primigenio que es la revolución. En una obra hay también el absoluto de esa libertad. Todo escritor cree que ese protón, ese ergón, tiene que estar vivaz y creador en su trabajo de lo que he llamado la hipertelia de la inmortalidad. Como en la primera pregunta reaccionaba contra la concepción de las formas, ahora reacciono contra lo que se ve. Es algo más profundo que lo que se ve, lo que encuentro en esa relación. Esta no es tan solo, esta no tan solo en lo que se ve, sino en la fundamentación, en la raíz que se extiende más allá de su finalidad visible. 3. Una palabra que se va haciendo a lo largo del siglo XIX que culmina en Martí. Es el principio y el verbo, la eticidad de luz y caballero que lo lleva a hacer suya la divisa de un cruzado. Osar morir, da la vida. Ya en otro momento me he referido a lo que forma nuestra verdadera tradición. En el diario de navegación, Colón se refiere al pelo de las Indias como seda de caballo, fineza, delicadeza unida a la resistencia de nuestra familia. Entrevista con un político español. Al final, Martí exclama, o ellos o nosotros, sentido innato para escoger entre el bien y el mal, entre la revolución y lo muerto. Comprensión extrasensorial, frase de un soldado en nuestras guerras de independencia. Después de oír a Martí, no lo comprendíamos, pero sabíamos que teníamos que morir por él. Comprender en la sobrenaturaleza, saber por qué se tiene que morir, qué necesita en una dimensión profunda de nosotros. Ese es el pasado y ese es el presente, tan unidos como la ondulación de los trigales que reproduce el ritmo estelar. 4. En vísperas de la revolución yo escribía incesantemente sobre las infinitas posibilidades de la imagen en la historia. Entre las sorpresas que ofrece la poesía está la aterradora verificación del antiguo es cierto porque es imposible. Comprobaba, por el mundo hipertélico, lo que va más allá de su finalidad, de la poesía, que la médula rige al cuerpo como la intensidad se impone en lo histórico a lo extenso. En una palabra, como los países pequeños pueden tener historia, como la actuación de la imagen no depende de ninguna extensión, inauditas sorpresas, rupturas de la causalidad, extraños recomienzos, ofrecía la imagen actuando en lo histórico, y de pronto se verifica el hecho de la revolución. Nuestra historia se vuelve un sí, una inmensa afirmación, el potens, nuestro comienzo a actuar en la infinitud. La revolución es en mí algo muy superior a un cambio, fue una integración, una profundización. Nos enseñó a todos la trascendencia de la persona, la dimensión universal que es innata al hombre. Nos dijo a todos que el sufrimiento tiene que ser compartido y la alegría tiene que ser participada. Eso es para mí su lección fundamental.